quiero seguir hablando acerca del peligro de no tener carácter. El peligro de no tener un carácter sano, amén, y restaurado. Y ya estuvimos mirando, hermano, en la primera parte lo que es tener carácter y lo que es no tener carácter. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Entonces, el no tener carácter, hermano, el no tener un carácter formado por Dios, miramos que nos lleva a cometer muchos errores. ¿Estamos aquí? Y les decía que hay muchas personas, de hecho todas las personas tenemos áreas que necesitamos entregarle a Dios, rendirle a Dios, áreas en las que Dios tiene que trabajar en nosotros, porque antes de usarte, el Señor primero tiene que formarte. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, del orgullo también, de la rebeldía. Estas cosas, hermano, necesitan ser restauradas. Y yo estaba meditando acerca de una persona que tiene orgullo, o una persona que es desobediente, porque el orgullo, la soberbia, traen como consecuencia la desobediencia y la rebeldía. A su nombre. Miramos que Saúl fue desobediente a la voz de Dios. A su nombre. Y esa desobediencia lo hizo que no hiciera exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Y miramos que cuando lo confrontan, él dice, pero yo lo hice. O sea, no reconocer es otra característica de una persona que tiene orgullo. Hermano, pero tú tienes aquí esto. No, yo. Serás tú. No, tu abuela. Y no quieren reconocer, hermano, pero no, a mí nadie me dice. ¿Qué son esas actitudes, hermano? Que nadie te puede decir nada. No, a mí nadie me dice nada. Y en esas áreas Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. A su nombre, está aquí la iglesia. Porque así hay gente, hermano, que la quieren corregir, hermano, para que corrijas esto. Y tú muy perfecto, ¿verdad? En vez de que agarres tu tajada, tu parte, a su nombre, y que dejes que Dios te moldee y te forme en esas áreas. A su nombre, iglesia. Y cuando una persona tiene orgullo, entra el espíritu de estupor. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 8, rapidito. Romanos capítulo 11, versículo 8. ¿De qué, pastor? ¿De estornudo? No, de estupor. A su nombre. Usted sí sabía que hay espíritus, ¿verdad, hermano? Amén, gloria a Dios, amén. Hay espíritu, claro que hay espíritus. Hay espíritu, hay un espíritu de Dios. Amén. Hay espíritus de sabiduría. Su nombre. Pero también hay espíritus inmundos, hermano. Hay espíritus del mismo infierno, del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Estamos aquí? Mire qué dice Romanos capítulo 11. En el versículo, gloria a Dios, en el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Dios les dio un espíritu de estupor. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios les dio, ¿qué dice ahí? Un espíritu de qué? De estupor. A su nombre. ¿Qué más dice ahí también? Mire cómo trabaja. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Dice otra traducción un poco más clara, entendida. Dice, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue entenebrecido. Como dicen las escrituras, Dios les hizo caer en un sueño profundo. Eso significa estupor. Un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. A su nombre. David también dice que su mesa de abundancia
se convierte en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. O sea, así actúa el espíritu de estupor. A su nombre. Primero los hace caer en un sueño profundo. Después les ciega los ojos para que no vean. Les tapa los oídos para que no oigan. Y después de eso dice que les mete un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Por eso hay personas, hermanos, que por más que tú les quieres abrir la mente, ellos pretenden tener la razón. Hay personas con un espíritu de sueño. A su nombre. Hay personas que tú, pero hermano, no miras. Te vas a dar en la maceta. ¿Dónde? No sé. Hermano, no escuchaste la predicación. No la escuchó. Sus ojos y sus oídos están cerrados porque está un espíritu de adormecimiento. Cuidado, cuidado. Que si tú te duermes en un servicio es porque el diablo te está acariciando para que no recibas una palabra de parte de Dios. Esto es espiritual. El pastor Adrián fue a predicar en una iglesia. Había un muchacho que estaba así como cabeceando, hermano. Y de repente el pastor siguió predicando, pero y lógicamente vas a ver a alguien que está dormido. Y eso es falta de respeto y reverencia, pero Dios me dijo, ¿le echo agua fría, Señor? O me dijo, no, siervo, es un espíritu de estupor, de cansancio, de sueño profundo. Dice que miró a un demonio que estaba arriba, monito pequeño, que le hacía el pelo así, hermano, le hacía el pelo. Y luego le hacía así, le tapaba los oídos, le metía los dedos, y luego le hacía así. Y el pastor lo miró arriba de esa persona y le dijo, diablo, suéltalo. Ay, ¿qué pasa? Y luego el poder de Dios descendió y ese hombre se levantaba. Gloria a Dios, pastor, eso mero. Pero antes no podía porque estaba influenciado bajo un espíritu de sueño profundo. No veía, no escuchaba. Y todo le parecía bien. Hay personas que salen de la iglesia. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué predicaron? Estuvo bueno, pero no me acuerdo. Constantemente dale así. Si tienes la unción, hermano, reprende al diablo si puede estar a la par de alguien por ahí en la silla. Por eso la iglesia tiene que estar intercediendo, Señor, que la gente entienda el mensaje. Ábrele los ojos, ábrele los corazones, Padre, para que ellos puedan entender su nombre. Pero si todo esto es un cementerio, hermano, todos nos dormimos y el diablo nos adormece a todos, que el Señor lo reprenda. Espíritu de estupor, fuera, eso. Diga, espíritu de estupor, fuera. Abre la puerta, guerrero, para que se vaya ahí. A su nombre, iglesia. Y dice David que hay una trampa, un engaño que los lleva a pensar que todo está bien. A su nombre. Hermano, cuando caemos en ese error, no nos gusta la corrección, porque creemos que nosotros tenemos la razón. Pensamos que estamos bien. A su nombre. Y luego piensa, hermano, que las cosas que tiene terrenales, esas mismas cosas lo hacen tropezar. A su nombre. Y luego dice, reciben su merecido, porque sus ojos se quedan ciegos porque no pueden ver, o para que no puedan ver. Qué tremendo. Entonces, más adelante también nos habla. A su nombre. Más adelante también nos habla, solamente que no recuerdo bien cuál es la cita aquí. Su nombre. Pero en el versículo 18, hermano, gloria a Dios, amén, lo tenemos. Vamos a seguir leyendo lo que es el verso 11. Dice aquí la salvación de los gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel. O sea, los de Israel tropezaron, dice, para que cayeran ellos. Para que ellos cayeran. No tropezaron. O sea, no. En ninguna manera. Pero a causa de su transgresión vino la salvación a los gentiles para provecho. Para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. A su nombre. O sea que a través de que el pueblo de Israel se endureció en su corazón,
vino un espíritu de estupor sobre ellos. Y cuando el Mesías vino a él, ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer, sino que lo rechazaron. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio derecho legal de ser llamados hijos de Dios. O sea que, gloria a Dios, que los gentiles no recibieron a Cristo. Porque si los gentiles reciben a Cristo, usted y yo estaríamos separados por toda la eternidad. Pero a causa de que ellos no lo recibieron, dice, les voy a provocar a celos y voy a buscarme un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Estamos en tiempo de dispensación de gracia, que quiere decir que es un tiempo de favor inmerecido. Él dijo, mientras el pueblo, porque va a llegar el día que van a reconocer. Pero ahorita le predicas a un judío y él dice, no, esperamos todavía al Mesías, pero vino y no lo vieron. Lo escucharon en las calles y no lo recibieron. A su nombre. ¿Por qué razón? Porque está esperando Dios que entre la plenitud de los gentiles, que entre la mayor parte de las almas que están alrededor del mundo, para que aprendamos realmente a valorar a su nombre. Y ahí sigue diciendo, también vamos a leerlo porque esto es importante que lo entendamos. O sea, cuando el pueblo de Israel no recibió a Cristo, hermano, a causa de eso su corazón se endureció, porque no lo recibieron. Y cuando no lo recibieron, vino un espíritu de estupor, de sueño profundo sobre sus ojos, se adormecieron y no lo pudieron ver. Entonces, en el versículo capítulo 18 nos habla más claramente. A su nombre. Dice ahí, mi hermano, a causa de que ellos no alcanzaron esa gracia. Dice ahí, porque el 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los que no éramos pueblo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio. Y luego dice en el versículo 17, pues si alguna de las ramas del verdadero pueblo fueron desarraigadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, dice, arrancó las verdaderas ramas del olivo y agarró las ramas silvestres, que son las del campo, hermano, no son las naturales, las legales. Y agarró esas ramas y las unió con el olivo silvestre verdadero. Las injertó a su nombre. Las puso juntas, hermano. Las agarró y las puso en la vid, en el tronco, en la raíz. Y agarró las ramitas que somos nosotros y las conectó. ¿Usted nunca ha visto, hermano, cómo injertan un árbol con otro árbol? Por ejemplo, el limón lo injertan con la naranja. Y luego el fruto es naranjas y limones. No, hermano, son naranjas. O son limones, una de dos. A su nombre. Pero mire, hermano, nosotros, ahí sigue diciendo en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Quién es la raíz? Él es la raíz. Pues si las ramas, 19, si las ramas, pues las ramas dirás, fueron desarraigadas para que yo fuera injertado. Ellas fueron desarraigadas para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Bien, a su nombre. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué dice? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice otra interpretación. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. O sea, no te creas tampoco la divina garza. Somos una rama injertada. Su nombre. El 19 dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto.
Pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. ¿Por qué fueron arrancadas? Por no creer, por desobedecer, porque su corazón era duro. Ellos fueron desarraigados, desgajados por esas razones. Y tú estás ahí porque crees. No andamos por vista. Yo nunca lo vi caminando como ellos, pero andamos por fe. Y más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros necesitamos creer para ver. Y un día estaremos con Él cara a cara. Ay, pues si yo no veo un ángel o si yo no veo a Cristo, entonces yo no me convierto. No, papá, la fe opera diferente. Por fe andamos, no por vista. La fe te lleva a creer. Un guerrero decía: Señor, no permitas que mi fe mengüe, porque el diablo, hermano, si algo quiere hoy realmente romper en ti, es la fe, es la confianza que tú tengas. Vienes a adorar a alguien que no está aquí, pero eso no significa que no ves aquí, pero eso no significa que Él no está aquí. Aunque tú no lo puedas ver, lo puedes sentir. Aunque tú no puedas verlo, Él se está moviendo. Él dijo que estaría donde estuviéramos congregados en su nombre. El hecho de que no lo veas no significa que no está aquí a su nombre, pero Él está aquí para cambiarte, para transformar tu vida. Pero si una persona rehúsa creer en Cristo, si una persona rehúsa apartarse de Dios, endurece su corazón, luego sigue diciendo aquí: así que no te consideres tan importante, más bien teme qué podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. O sea, dice: no te creas tú tan importante. A su nombre. No te creas tú tan indispensable. Porque nosotros estamos en un tiempo de pura gracia, hermano. Y a mí me da tristeza que aún el Señor, cambiando todo el panorama natural en contra de la naturaleza, no siendo, nos hizo aceptables en el amado. Y todavía hay gente que rehúsa creer en Cristo. Y son ramas que Dios las puede injertar. Él tiene el poder de agarrar una rama que no era rama verdadera. Tiene el poder de agarrar al borracho, al drogadicto, a la prostituta. Tiene el poder de restaurar el matrimonio más destruido. Y tiene el poder de agarrarlo y pegarlo a la vid. Y la Biblia dice que todo aquel que está vid permanece. Y Él le da vida. Él es la fuente de vida. El hombre busca cisternas rotas donde no retienen agua. Andan buscando arreglo acá, arreglo allá. Pero el único que le da sustento es Cristo. Él es la vida verdadera. Y nosotros somos el pámpano. Todo aquel que no está injertado no da fruto. Pero todo aquel que está injertado a Él florece, hermano. A su nombre. Entonces no te creas tú tan importante porque ay, que me ruegue Dios. No, Dios no te va a rogar. A su nombre. Te ama así. Te ama así. Pero no te va a rogar. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque a veces la iglesia hoy en día se pone sus moños con Dios, hermano. Ay, yo no quiero. Ahorita no quiero a Cristo. Ahorita no quiero servirle. Ahorita no quiero entregarme. Ahorita no. Y ahí están despreciando. Y dice Dios: si aquellos siendo verdaderos los arranqué, teme tú, porque no siendo olivo y te injertó contra naturaleza, ¿cuánto más a ti no te puede arrancar? Esta palabra a mí me hace temblar. Yo no sé si a usted. Yo no sé si a usted, pero a mí me hace temblar. Dice: siervo, nomás una cosa, quiero que sepas que Él es el pueblo que yo escogí. Desgajé de ellos para insertarte a ti contra naturaleza. Ah, mi hermano, yo no sé si esto a usted le causa un impacto. Pero me dijo: imagínate, a mi propio pueblo tuve que desgajarlo. ¿Y cómo es posible que hoy en día la gente que ellos rechazaron a Cristo, hermano, fueron desobedientes? Dios me dijo: ¿cómo crees que una persona que me rechaza hoy en día y me desprecia, cómo crees que no voy a poder desgajarlo también? Ahí sí Dios es amor. Claro que Dios es amor. Por eso vino a la tierra, porque nos ama, porque nos amó y nos mostró su amor muriendo por nosotros, iglesia. A su nombre. Pero tenemos que valorar su amor.
valorar su sacrificio, que Él murió por un injusto siendo justo, murió por un pecador, Él siendo limpio y santo. Y como para que nosotros, hermano, hoy en día nos queramos poner a la defensa. No, no me interesa. Por eso hay gente que por más que le soplas, están idos. Viene un espíritu de estupor a cegarlos. Un espíritu de estupor que ya no entienden. Un espíritu de sueño profundo. Ese espíritu viene cuando una persona rechaza a Dios y desobedece a Dios y hay orgullo en su corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Estos espíritus, hermano, es necesario identificarlos. El pueblo de Israel, a causa de rechazar al Mesías, el Señor nos extendió la misericordia y su gracia para que seamos salvos, pero es por gracia. Es un favor inmerecido, pero al nosotros no valorar el sacrificio de nuestro Señor y también actuar igual que el pueblo de Israel, entonces dice, hermano, que Él también, si no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. O sea, estamos aquí. O sea, somos amados, pero debemos de considerar, hermano, considerar a aquel que sufrió por nosotros. Yo no quiero dejarle a Dios las cosas a medias. Yo no quiero venir a la iglesia por temporadas. Yo quiero permanecer encendido por Dios, hermano. Su nombre. Por eso el día de mañana, cuando el Señor venga a la tierra, va a venir y se va a llevar a su iglesia limpia, pura, entregada a Dios. Pero aquellos que se queden, no crean que el Señor va a sentirse mal por aquellos que se perdieron. ¿Por qué no se va a sentir mal? Porque les dio todo cuando estuvieron en la tierra y no tendrán justificación. El hecho de que nos ame no nos quita las consecuencias. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Estamos entendiendo? El hecho de que nos ame Dios, es que Dios es amor. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Cómo tú puedes rechazar a un Dios tan amoroso? Su nombre. Entonces, iglesia, tenemos que temer, dice aquí. Tenemos que respetar lo de Dios, lo que Él ha dado a nuestras vidas, no jugar con el evangelio. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, este espíritu de estupor, hermano, viene a causa de la desobediencia o del pecado o del rechazo a Cristo, o cometer pecados voluntarios. Escuchen lo que causa el espíritu de estupor. Este actúa provocando un estado que afecta a una persona. Número uno, causa apatía. Causa apatía. ¿Qué es apatía? Es indiferencia, hermano. Su nombre. Porque si la palabra de Dios ya no te persuade, tal vez ya el mismo diablo ganó ventaja en tu vida. Oh, escucha eso. Este espíritu trae apatía, trae falta de motivación, hermano. ¿Cuántos están motivados? Cuando hay falta de motivación, cuidado. Trae desánimo también. Este espíritu trae desánimo. A cualquiera le puede venir este espíritu, a cualquiera le quiere tentar. El desánimo le puede venir a cualquier persona. A su nombre. Pero no todas las personas son vencidas por el desánimo. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando hay estupor, hay una actitud pasiva e inactiva. ¿Qué es una actitud pasiva? No hay movimientos. No hay movimientos, no responde a su nombre. Es como cuando alguien se está muriendo, llegan y lo agarran y sigue ahí la situación. Yo no sé a quiénes Dios le va a dar unos electroshock en esta noche, a su nombre, para que viva, porque Él no quiere la muerte de nadie. El Señor no quiere la muerte de nadie. Él no quiere que el impío muera. Él quiere que viva. Por eso hay una palabra de parte de Dios en esta noche, para que dejes realmente que Dios entre en tu corazón esta noche y rompa con todo espíritu del mismo diablo, y puedas entender y ver que la salvación está más cerca que cuando creíamos. Cuando entra el espíritu de estupor, entra una actitud pasiva. Por eso, hermano,
los que no sirven todavía o no están sirviendo. Tú no puedes acomodarte en una actitud pasiva, inactiva. Cuidado, cuidado. Aunque todavía no estés sirviendo, pero no te puedes acomodar. Porque cuando estás inactivo ya no te interesa llegar temprano a las oraciones. Y te empieza poco a poco a enfriar. Después llegas rayando, después llegas más tarde. Hay inactividad, eso, ya ni llegas. Hay inactividad, hay poco interés a su nombre. Y empieza a entrar una frialdad espiritual. Mire lo que causa este espíritu de estupor. Empieza a causar una frialdad espiritual. Entorpece la mente. Te bloquea la mente. Este espíritu bloquea la mente. No es un espíritu cualquiera, hermano. Este espíritu se mete cuando la gente tiene orgullo y es desobediente a Dios. Entorpece la mente, mete falta de compromiso, mete ceguera y sordera espiritual. Y este espíritu bloquea, o sea, impide que una persona pueda actuar, hermano. Su nombre. Impide que alguien actúe o responder a las oportunidades. Hermano, hay una oportunidad de bautizarse. Hay una oportunidad de servir. Hay una oportunidad de trascender a un liderazgo. Aquí tenemos que movernos, hermano. La Biblia dice que cuando entraba el sumo sacerdote, llevaba una campana y esa campana sonaba. ¿Por qué razón sonaba? Porque la Biblia dice que si un sumo sacerdote se metía en pecado al lugar santísimo, moría. Y mientras la campana sonaba, era señal de vida. Iba sonando la campana, caminando. Entonces el que tenía la cuerda, porque no se podía meter tampoco, tenía que estar escuchando que la campana suene. Por eso tienes que abrir tu boquita, tienes que alabar, tienes que adorar. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Tienes que estar activo. El diablo anda buscando a una momia sentada hoy en día. Él está ahí. Hermano, ¿a quién es más difícil pegarle un balazo? ¿A un venado corriendo o a un venado comiendo, dormido? Pues ahí está el diablo, mira. ¿Cómo se mueve ese hermano? Luego pone la mira. Oh, hasta le hace. Hasta se acerca. Por eso, cuando dejaba de sonar la campana, era señal que había muerto. Y lo tenían que jalar. Pero mientras la campana suena, es señal que hay vida. A su nombre, iglesia. Tú tienes que estar en movimiento continuo. A su nombre, si estuviste sirviendo y ahorita no estás sirviendo, no te acomodes. No te acomodes. El hecho de que no estés sirviendo no significa que tus manos, que tu boca dejaron de servirle a Dios, que tus pies dejaron de servirle a Dios. Hay gente que dice, ay, pues no hago nada. ¿Qué quiere? ¿Un título para que te mueva? No, papá. Empieza a moverte desde ahora. Predica la palabra. Ora por los enfermos. Trae almas para Cristo. Haz algo para el evangelio de Dios. O sea que si sirves te mueves, si no, no te mueves. No podemos estar inactivos, hermano. Pero este espíritu te pone inactividad, te bloquea, le impide a una persona actuar, responder a las oportunidades o cumplir con las responsabilidades espirituales y a veces hasta personales. ¿Cuánta gente le da pereza hasta hacer algo personal? No se quieren ni levantar, hermano. Su nombre. No vive Dios, que hay gente perezosa hasta para el sueño les pesa. Están cansados de qué, de tanto hasta dormir se cansa la gente. ¿Qué es eso de que llega a la 1 de la tarde y tú estás durmiendo? Ahí gana ventaja, empieza a entrar desánimo.
El diablo empieza a meter dardos de depresión. Y la depresión es un espíritu de muerte. Donde la depresión significa la gente piensa que no hay salida, que no hay remedio para su vida. ¿Por qué la gente agarra y se cuelga? Porque tiene un problema de una deuda, porque tiene problemas familiares con la esposa y piensa que no hay salida. Te tengo noticias, siempre hay una salida y siempre hay una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Él murió para romper las obras del diablo, las tinieblas, para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Si hay remedio, la condición presente no va a determinar tu condición futura. Su nombre. Pero hay gente que dice, ya se acabó la vida. Ya se acabó. ¿Qué voy a hacer? Ya, mi hermano. Estamos aquí. O sea, ¿creen que ya Dios no los puede usar o levantar otra vez? ¿Cómo responde la gente a las oportunidades? Este espíritu atrapa. No pueden cumplir responsabilidades. Y entran en un estancamiento y en un sistema de coma. ¿Qué quiere decir coma? Vivos pero inactivos. Anestesiados con un espíritu de sueño. Vivos pero inactivos. Yo fui a ver a un hombre a Amarillo, Texas, que lo tenían conectado con vida artificial. Y ese hombre respiraba por esa máquina. Su corazón latía. Pero por más que le hacía señas, le movía, le tocaba, no respondía. Entró en un estado de muerte cerebral, en un estado de coma y de vida artificial, vivo pero inactivo. A su nombre. Y este espíritu de coma, este espíritu de estupor, mete a la gente en un sistema de coma, en un estancamiento. Y déjame decirte, hermano, que el estancamiento, tarde que temprano, apesta. Cuando hay un estanque de agua que no fluye, se pone verde y empieza a heder. A su nombre. Y así hay personas con estancamiento que no avanzan. Tienen años en el mismo lugar, en el mismo estado, no crecen, no se mueven, no progresan, no trascienden. Y empiezan a convertirse sus vidas en un estancamiento. Hay una barrera que les impide fluir. A su nombre. Pero es diferente cuando hay una corriente de agua. La corriente de agua arrastra todo y va sacando todo, y lo que va quedando es pura agua clara. A su nombre. Y lo de Dios no lo llamó a estancarse. La Biblia dice que Él es fuente, fluente que fluye para vida eterna. A su nombre, fuente que fluye para vida eterna. Por eso la Biblia dice que de tu interior correrá, ¿qué cosa? ¿Qué correrá? Ríos estancados, pastor. ¿Qué dice? Ríos verdes de agua sucia. Oiga, hermano, ¿qué correrá? Ríos de agua viva. O sea que es una fuente que te sacia tu sed. Y hay gente sedienta bebiendo estanques de aguas viejas, apestosas, muertas, y no se cansan de esa condición. Las moscas, los peces muertos están metidos ahí. Pero dile, fuera, fuera todo estancamiento. Deja que el río vuelva a fluir. Deja que la presencia de Dios vuelva a descender sobre tu vida, para que vuelvas a beber del río, de la fuente inagotable. Él te dará agua que salta para vida eterna. ¿Cuánta gente estancada? ¿Quién es alguien estancado? Alguien que no trasciende. Si tú ya llevas 2 años en el mismo lugar, estás en un estacionamiento, tú ya estás estancado. Si tú ya llevas años en la iglesia y estás inactivo, tú estás estancado. Entiéndelo. Si tú estás sin movimiento, tú estás estancado. Y eso se puede sentir. Me siento estancado, me siento maniado, me siento que quiero caminar y no fluyo, no avanzo, no puedo ni orar. Su nombre. Estoy sin movimiento, en vez de avanzar estoy retrocediendo. ¿Qué es eso? La Biblia dice que nosotros debemos de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta el día que es perfecto. A su nombre. Por eso los que van empezando en el camino de Dios, hay metas, hay fechas, hay temporadas
Dentro de 3 meses vamos a entrar a los bautismos. Procura estar aprobado delante de Dios. Si te tienes que casar, cásate. Si tienes que dejar una relación que no está bien, si tienes que dejar el marinovio, la marinovia, suéltala a su nombre. Si tienes que rendir alguna área de las que hablamos hoy, suéltala. Pero en 3 meses se va a bautizar la gente. No vamos a posponer la fecha. En 3 meses tiene que entrar gente a bautizar. Y si no, vas a estar estancado. Cristo viene pronto. El reloj de Dios está corriendo, iglesia, y no hay tiempo que perder. La Biblia dice que andemos como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Deja que Dios cambie tu matrimonio, que Dios cambie tu vida, tu persona, a su nombre. Pero ya hay gente que lleva años y en la misma condición, 7 meses y no se bautiza. A los 8 meses yo ya servía en la iglesia juntamente con mi esposa. A los 8 meses nos casamos, nos bautizamos y le empezamos a servir a Dios hasta el día de hoy. Si yo me hubiera quedado de diácono, estuviera estancado y estuviera con un lago verde, apestoso, debiendo ser pastor, estuviera yo. Pastor, diácono es hermano. No, pero no era el lugar donde Dios me quería tener. Y aquí hay gente que debería estar en algo más, pero están estancados. ¿Qué hago, pastor? ¿Ponerte a llorar? No. ¿Deprimirte? No. ¿Qué vas a hacer? Aprender del tropiezo, aprender del error, dejar de estar llorando por lo mismo, limpiarte las lágrimas de depresión, a su nombre, sacudirte lo muerto, limpiarte, sacar lo viejo, sacar todo lo que estorba en tu vida y dejar que un espíritu noble te sustente, dejar que el Espíritu Santo vuelva a entrar sobre tu vida, que el espíritu de estupor, de sueño salga de tu vida, el espíritu de mediocridad salga, el espíritu de estancamiento que diga: yo no quiero avanzar, yo no quiero. Te tengo noticia: el Dios que yo conozco te mandó a trascender, a crecer, a multiplicar. A su nombre sea la gloria, iglesia. Tenemos que dejar que Dios nos mueva, porque en ese estado espiritual está mucha gente inactivos. Esto no es un juego, hermano. Tú no te puedes acostumbrar. El peor error de una persona es acomodarse, conformarse a una condición. ¿Cómo me voy a conformar ella y yo, que tenemos 1 año en la iglesia viviendo en fornicación porque no nos queremos casar? No teníamos hijos. Podíamos quizás darle por nuestro lado cada quien. Problemas no nos faltaban, gracias a Dios. No nos faltaban. Bueno, pues ya llegamos al evangelio, pero siempre yo he reconocido que no quiero nada contigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nos quedemos como el Señor nos trajo. Ya nos trajo juntos. No nos casamos en el evangelio, venimos del mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Ponernos a cuenta con Dios, porque Cristo está cerca. Y no sea que venga esta noche y nos quedemos por andar de desobedientes. No sea que vaya a venir Cristo y nosotros estemos mal. Oh, hermano, hay que tener temor de Dios. Hay que arreglar nuestras vidas, ponernos a cuenta. Lo único que es santo delante de Dios es el matrimonio. De ahí en fuera, ni tocadas, ni besos, ni agasajadas tampoco. El diablo es diablo. Y todo fuera del matrimonio es inmoral delante de Dios. Y hay que casarse. Y nosotros nos casamos. Nuestros problemas menguaron. Ya estaba Cristo en el centro para ayudarnos a cambiarnos. No me salgas con que, ay, ahora que vengo lo voy a dejar. No, ahora es cuando tú tienes que confiar en Dios. Ahora es cuando tienes que pelear para que Dios cambie, para que Dios transforme. Ahora es cuando tienes que rendir tu vida para que el Señor haga una restauración en Dios. ¿Por qué no te divorciaste antes de venir a la iglesia? Te hubieras divorciado antes, te hubieras separado antes. Pero ahora llegaste al taller del maestro, donde Él es experto a restaurar. No me quiero meter tanto ahí porque luego entro en otras etapas. Sí, porque hay personas que viven con matrimonios que no es la voluntad de Dios en la forma en que ellos viven.
No es la voluntad de Dios. Llevan años en el evangelio y parecen recién casados. O sea, el recién casado cuando tiene un año, mi amor, qué rico cocinas, aunque estás salado. Mi amor, qué rico hueles. Mi amor, te la piensa para ir al baño. Mi amor, que fue que vino, van a la calle, a la tienda y gloria a Dios. Ya pasan 2 años, vieja, cómo apesta aquí. Qué fea comida. Entra la etapa del desencanto. Y ahí es donde, hey, este no es el príncipe azul que yo pensaba. No, ni tampoco tú eres Cinderela. No, pues yo por mi lado y tú por el tuyo. Ahí te guacho. Es lo más fácil. Y así se separan. Por eso la gente no se quiere casar. Si me conviene me quedo, si no, no. En el evangelio es diferente. Aquí hay que trabajar para hacer que funcionen las cosas. Por eso tiene la oportunidad, joven, varón que no tiene mujer, tiene la oportunidad de buscar una entre miles. Ya el que la tiene, ya escogiste a esa que tienes ahí. Tú la escogiste. ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Tú la escogiste. Si Dios te lo dio, que te lo arregle. Es lo bueno de que sea Dios el que te lo da. Pero si tú lo escogiste, pudiendo buscar a otro, escogiste ese narizón, ese. Así lo escogiste tú. ¿Por qué te quejas ahora si así lo escogiste? ¿Acaso no lo miraste antes? Pero también entra la etapa de la madurez, donde te sientas. Esto no me parece, a mí tampoco, pues hay que cambiar los dos. Platicar para madurar. Ya no está eso de niño. Ay, a ver el teléfono, ¿con quién chateas, viejo? ¡Ah! Esas son niñadas, hermano. Son niñadas. Un niño, un baby. Puros babies ahí peleando como perros y gatos. Hay que crecer y hay que madurar en todas las etapas de nuestras vidas. Ahí es donde Dios nos va formando. Yo no te voy a dejar por cualquier cosa. Hoy por cualquier cosa se quieren separar. Y piensan que con el que venga va a ser mejor. Oh, si no aprendes con el primero, con el próximo, te va a ir peor. Tienes que madurar y quedarte con el que estás. Y con ese trabajar hasta que la muerte lo separe. Pero si no quiere nada con Dios, te golpea, te pega, te maltrata. Lo bueno que mi Dios para todo tiene palabra. Dice que el Señor te mandó a estar en paz y no en yugo. Tampoco no te voy a tolerar que me la estés haciendo, golpeando, siendo infiel. Tienes 2 opciones. Faja rodillas para que Dios lo cambie hasta que el Señor trate. Esa opción es buena, pero tienes que estar decidido a pagar precio. Decidida a pagar precio. La otra, sácalo. Ay, pastor, ¿qué dijo, pastor? Pastor, ¿qué dijo? Eso es antibíblico. Porque los pastores no enseñan eso. Hay un montón de hombres maltratando mujeres. Les dicen que el matrimonio es para toda la vida y la mujer dice, como quiera, con golpes infidelidades te voy a aguantar hasta que la muerte nos separe, porque nuestros hijos no van a quedar solos. Pero la pobre mujer la agarran de piñata, la golpean. Un día te la vas a ver con Dios, porque aunque Dios es tu padre, también es tu suegro. ¿Qué padre tiene una hija y mira que su yerno la trae a patadas? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, hermano, que si se separa, sí se separa, o sea que sí se puede separar. Pero quédese sin casar si ya conoce. No es que va a ir a buscar a otro o a otra, se va a quedar quemándose. Y es que tiene conocimiento. Pastor, esta es la segunda mujer. Bueno, si no conocías, ya quédate con esa. Trabaja para que no venga la tercera y la cuarta. Hay que madurar. No te estoy mandando a buscar la primera, no, te estoy mandando a madurar, a trabajar con la que tienes y echar para adelante, siempre y cuando no sea tu amante.
se sabe si es el amante o la esposa. Hubo un caso donde andaban una pareja. Entonces llegaron y los dos estaban ahí en el altar, orando, llorando y de todo. Pero se dieron cuenta que el hombre tenía a su verdadera esposa con 5 chamacos allá en su país. Y esta era su amante. La esposa de allá empezó a orar fuertemente. Y el hombre dijo: no sé por qué ya no quiero estar con esta mujer. Ya después dijo: la mera verdad, quiero confesar que esta no es mi verdadera mujer. No me puedo casar con ella. Me voy a regresar a Honduras con la Chele. Me voy a regresar a Honduras. Y allá estaba la verdadera mujer orando para que Dios hiciera un cambio en la vida de él. Su nombre. Dice la Biblia que si quieres tiempo de restauración, tienes que ponerlo en Dios para que Dios cambie al inconverso y lo transforme a Dios. Pero a paz te llamó el Señor, que te quedes con la persona que tienes. Y si aún si vinieras y tu esposo es inconverso, dice que no lo dejes. No lo vas a dejar por ser inconverso, su nombre. Pero tienes que orar para que él, a través de ti, por tu sabiduría, sea alcanzado para Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces no quiero ponerte pensamientos que no son, porque a veces el espíritu de estupor te puede hacer: ay, ya me dijo que lo deje, pero yo no te he dicho nada. Tú tienes que entender que si Dios te trajo ya es porque Dios quiere transformar tu vida y tu matrimonio a su nombre. Pero que también Dios no te mandó a ser esclavo ni a estar a servidumbre de otro. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios no te mandó a estar en servidumbre de otro. Y si quieres aguantarle tu problema, pero no le traigas las quejas a Dios, porque tú consientes vivir con Él. No le echen la culpa a Dios. Ay, ¿por qué fulano esto? Tú escogiste estar con Él a su nombre. Y a veces las separaciones son necesarias. Soltar para que Dios obre. Y cuando ellos están allá afuera, entonces entienden, dicen: ¿cómo esta, aunque agarren otra mujer, aunque le duela la mujer, aunque agarren otra mujer, digan: esta nunca va a ser como mi verdadera esposa, esta me quita el dinero, esta me trae a mecatillo corto? Ay, cómo extraño a aquella mujer que está en la casa, cómo extraño a aquella mujer piadosa, entregada a Dios, cómo la extraño. Y después regresa: ¿sabes qué? He aprendido, he reconocido, nadie me pudo dar lo que solamente tenía en casa, nunca se va a comparar, perdóname. Y después de un tiempo de fruto digno de arrepentimiento, Dios puede traer una verdadera restauración. Pero hay que saber escuchar a Dios cuando hay que soltar para que Dios pueda tratar. Predico. Si usted quiere pagar precio y de que Dios va a tratar, pero tiene que haber disponibilidad. Dijo una mujer: ay, mis rodillas, mi oración no se la merece. Bueno, sigue así, sigue aguantando, sigue soportando y seguirás en la misma condición. Algo tiene que pasar. Tenemos que entender, iglesia, que si queremos el cambio podemos cambiar, pero con Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces este espíritu de estupor, hermano, nos estanca, nos anestesia. Estamos en un sistema de coma, vivos pero inactivos, fríos, apáticos, falta de motivación, desánimo, todo eso. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A veces la gente quiere adorar a un Dios que no conoce. Ellos, conociendo de Él, no le glorificaron como a Dios. Por eso Cristo dijo: ustedes adoran lo que no saben, le dijo a la mujer samaritana. Hay gente que se congrega y no conoce quién es Dios. Pero hay que dejar que Dios restaure ese carácter, hermano. A su nombre. Una persona, cuando ha caído bajo la influencia, en el versículo 24 de Romanos, capítulo 1, versículo 24, dice que Dios los entrega a una mente reprobada. O sea que viene una mente entorpecida, una mente que ya no entiende, hermano, una mente que ya no razona. Ellos, profesando ser sabios, se hacen necios. O sea, ellos creen tener la razón.
Y de ahí nadie los saca, hermano. Ese espíritu es tremendo. Romanos 1:24 dice, por eso Dios los entregó. La palabra entregó quiere decir Dios los dejó. Quiero que entiendas que una vez que tú estás dispuesto a no seguirlo, Dios te deja. Una vez que tú estás dispuesto a no obedecerlo, Dios te deja. Dios te entrega, dice, bueno, no quieres, ¿verdad? Quiero que sepas que no perdoné a las ramas que son naturales. Tú debes de temer, porque siendo alguien que te puedo injertar, también te puedo desgajar. Esto es peligroso, que Dios nos entregue a una mente reprobada. Yo he hablado con personas, hermano, y les he dicho, hermano, pero vuelve a Cristo, entrégate de verdad. Y ya la mente, hermano, ellos creen tener la razón. No, ahorita estoy bien, voy a buscar a mi manera, como quiera no me aparto de Dios. ¿Cómo que como quiera no te apartas de Dios, pero te vas de la iglesia? Como quiera no me voy a alejar de Dios, hermano. Es una mente reprobada donde el diablo empieza a meter mentiras. A Adán y a Eva le dijo, no morirás. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Tus ojos serán abiertos, ¿verdad o mentira? Pero no le dijo que la muerte no era física sino espiritual, y que eso venía en consecuencia. Una verdad y una mentira. Y así le dice, no, ahorita no puedes, como quiera date una chance, deja que se trabaje aquí. Pura mentira. Lo de Dios no es así. Lo de Dios no trabaja así. Su nombre. Entra un espíritu donde Dios te deja. Cuando entra este espíritu de estupor y ya no glorificas, ya no sirves a Dios, llega un momento donde Dios entrega, o sea, Dios los deja. A su nombre. ¿Por qué, pastor? Por la dureza del corazón. Porque hay orgullo, hermano. Escucha esto que Dios me revelaba. El diablo muchas veces, hermano, si no te puede sacar de la iglesia, va a hacer algo. El diablo conoce estos principios. Estos principios aportan para bien para nosotros y el diablo los usa para mal. O sea, cuando el diablo mira que en ti hay ciertas áreas que tú abriste puertas, o hay desobediencia y hay ego y hay orgullo, entonces el diablo empieza a trabajar en esa área. Endurece el corazón. Y cuando endurece el corazón es porque hay orgullo en el corazón. Tú y yo no debemos dejar de buscar a Dios, de quebrantarnos en la presencia de Dios. Porque la humillación y el quebrantamiento nos mantiene vivos, fluyendo, activos, como remojados en la presencia de Dios, hermano, y no secos. Entonces, tú y yo debemos de buscar mucho el quebrantamiento en la iglesia y en nuestra casa. El quebrantarnos, el orar y quebrantarse es vida para nuestro cuerpo. Más bienaventurados son los que lloran que los que ríen. Pastor, el llorar es sinónimo de debilidad. No, en realidad el hombre más fuerte es el que llora. El que llora es más fuerte, porque entiende que necesita de Dios. No puede hacer nada si no es por Dios. Señor, aquí estoy, Padre. No sé cómo hacerlo. Aún yo para predicar, Padre, ayúdame, porque yo no sé, Señor, la mera verdad. Yo dependo de ti, Señor. Para pastorear esta iglesia, yo dependo de ti. Para hacer aquello, bautizar, casar. Yo no sabía nada de eso, pero mis lágrimas corrían y brotaban, porque yo siempre he entendido que necesito depender de Él. Y el orgulloso, hermano, nunca quiere depender de nadie. Él dice, por mi fuerza y porque yo puedo. Pero en realidad tú y yo no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Si estamos vivos es por Él. Si estamos de pie es por Él. Si estamos aquí en la iglesia es por Él, por su misericordia. Pudieras estar allá afuera, pero déjame decirte que todavía el Espíritu te está llamando. El espíritu de estupor te puede estar adormeciendo, pero el Espíritu de su amor es más grande, que te está llamando, porque no quiere que te pierdas, porque no quiere la muerte de nadie. Estás aquí aunque no quisiera, pero es Dios el que te llamó, es Dios el que te metió por esa puerta. Y si Dios tiene planes contigo y tú no quieres ceder a la primera, prepárate para recibir el trato de Dios. Pero de que Dios te alinea, Dios te alinea. Pero Dios nunca va a perder, hermano. Entonces, el diablo sabe, hermano, que cuando nos hace independientes de Dios, o sea, que dependemos de nosotros o de algo más. Cuando dependes de tu trabajo, de las cosas materiales, tú no dependes de Dios, tú dependes de lo tuyo. Cuando crees que no necesitas de nadie, que lo que tienes es por tus logros, tus méritos. Cuando tú crees que tú tienes la razón y de ahí nadie te saca.
Entonces el diablo mira todo eso y dice: a este nadie le puede decir nada porque siempre tiene la razón. Nadie lo puede aconsejar porque siempre resulta que él no quiere obedecer los consejos. Aquí, para nuestro crecimiento, tenemos que ser obedientes, hermano. Esta prédica quiero que la editen y la manden al pueblo, porque aquí hay muchos faxes. Pero si tú y yo queremos crecer, tenemos que crecer en el terreno de la práctica y de la obediencia. Al obediente le va bien. ¿De qué me sirve a mí aconsejarte una hora sobre finanzas si al final de cuentas tú no vas a obedecer? ¿De qué me sirve aconsejarte en tu matrimonio una hora si al final de cuentas tú no vas a obedecer? ¿Cuántas conferencias han ido? Muchos, pero por no obedecer están en la condición, por no obedecer, entra el espíritu de torpeza. Saúl no obedeció y un espíritu lo bloqueó a su nombre. Tenía iras, faltas en su carácter. Pero el diablo sabe que si no te saca de la iglesia, te va a separar de la presencia de Dios. Dice el Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces el diablo dice: ay, como no lo puedo sacar de la iglesia, lo que voy a hacer es que le voy a meter orgullo, para que automáticamente cuando él tenga orgullo, Dios lo mire de lejos. Y luego dice Santiago 4:6: pero él da mayor gracia a los humildes. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. O sea, si el humilde Dios le da gracia, favor para cualquier cosa, una casa, un carro, lo que sea, hay favor de Dios para predicar, para lo que sea. Entonces Dios dice, como el humilde recibe gracia, el diablo dice, pero el orgulloso Dios lo resiste. O sea que el orgulloso, aunque quiera avanzar, tiene alguien que se le opone y no es el diablo. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién se le opone al orgulloso? ¿Quién resiste al orgulloso? ¿Quién lo resiste? Ven acá, guerrero. Vamos a poner que tú tienes que pasar para allá, pero él es orgulloso, quiere pasar a su fuerza. Entonces se va a encontrar con una resistencia, y esa resistencia va a ser el mismo Dios. Va a ser el mismo Dios. Y luego dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y luego ¿qué dice? Que al altivo Dios lo humilla. Entonces Dios lo resiste, dice, esto no es por tus propias fuerzas, hijo. Cuando viene la humillación es como que Dios lo agarra y le da una patadita aquí. Sienta. Un solo sentonazo. Humillado, perdió su matrimonio. Humillado, está en la cárcel. Está enfermo, con sida, con cáncer. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dijo, hey, miren todo lo que he hecho con la fuerza de mi poder. ¿Qué le dijo el Señor? Tu reino te será quitado. Vas a comer con los animales. Te nacerán uñas como las bestias. Te bañarás con el rocío del cielo hasta que reconozcas que solamente hay un rey soberano y que él puede humillar ¿a quiénes? A quien quiere. Y luego Nabucodonosor, el gran rey, dijo, él sabe humillar a los altivos. Un gran rey que tenía todas las cualidades para ser altivo, se volvió altivo. Hermano, ¿tú por qué te vas a enorgullecer? El orgullo, hermano, el diablo lo usa a su favor. Sabe que automáticamente el orgulloso Dios lo va a mirar de lejos. ¿Qué tan lejos está la persona orgullosa? El que no obedece, el que no le gusta que le digan nada, el que no recibe instrucciones, el que hace las cosas a su manera, el que nunca reconoce es porque tiene orgullo. Para él siempre los demás tienen el error y uno siempre tiene la verdad o la razón. Y aquí miramos cómo opera ese espíritu de estupor. Hace creer que uno está bien. Y automáticamente dice, ya le metió orgullo. ¿Qué esperamos? Dicen los demonios, ataca. Dice, no, dice el diablo, no. Espera a ver cómo Dios mismo lo aleja, lo quebranta y lo humilla.
Hermano, ¿cómo quieres tú rendirte a Dios? La pregunta. ¿Quieres rendirte por amor y lazos de amor? Entender que tú y yo no somos nada sin Él, pero con Él somos más que vencedores. ¿O quieres venir llorando con el SIDA y con el cáncer? ¿O quieres venir con un matrimonio destruido? Ahorita tenemos la oportunidad. Yo he visitado personas en el hospital, hermano. Son castigos, no son castigos de Dios. Simplemente son consecuencias de nuestro orgullo y desobediencia. Y el no dejar que Dios trabaje en nosotros. Dime tú qué vas a dejar por Dios y yo te diré que Dios dejó por ti. Él dejó el cielo, dejó los ángeles, dejó cosas de valor para venir a nosotros. Dime si ese trabajo vale la pena. Dime si esa actitud vale la pena no dejarla para venir a Él. Él dejó cosas de valor. ¿Tú qué vas a dejar? Yo lo único que dejé que me acuerde fue el pecado, fue el licor, fue los bailes, fue la borrachera. Me dijo Dios, te cambio eso, siervo, que no tiene ningún valor. Te lo cambio por la vida eterna, por la restauración, por una familia. No podíamos tener hijos, perdimos 3 hijos nosotros. Y Dios me dijo, siervo, pero si vienes, te voy a recompensar, te voy a hacer diferente. Vas a dejar de ser un adicto y te voy a convertir en un ministro. Vas a dejar de andar en las calles perdido y te voy a levantar a ti y a tu esposa para que prediquen mi palabra. Shama y Tamakenda. Oh, por eso yo he entendido que con Dios yo tengo que andar así, iglesia. La Biblia dice, hermano, que hay un rey malo en Primera de Reyes, creo, capítulo 21. Dice que no había un rey más malo que él, se llama Acab. Quiso tomar una viña, no se la vendieron. Jezabel, su mujer, la tomó bajo mentiras y mataron al dueño de la viña, llamado Nabot. Viene palabra de Dios a Elías y le dice, dile a Nabot que va a morir, que los perros lamerán su sangre. Y cuando le dijo esa profecía, aquel rey malo, dice la Biblia, que se humilló. Y Dios le dijo al profeta, tu profecía no se va a cumplir porque este hombre anda humilladito. No será en sus días. El rey más malo de toda la época de los reyes se humilló y Dios le perdonó juicio. Imagínate si tú te humillas por cualquier acto que hayas hecho. Pastor, ¿cuál es la solución para salir de ese espíritu de estupor? Reconoce que estás mal. Reconoce que estás mal. Reconoce que has querido hacer las cosas a tu manera. Reconoce que has vivido independiente de Dios. Reconoce que hay un problema de desobediencia, que hay un problema en tu carácter, que hay un problema, que tienes algún problema con alguna inmoralidad, que tienes algún problema con tu lengua, que hay un problema en tu corazón que no puedes perdonar. Reconócelo. No podrás ser sanado a menos que no identifique que estás enfermo. Dios no puede salvar a alguien que no entiende que es culpable. Y ese es el primer paso para una restauración en nuestro carácter. Es admitir, reconocer. Saúl le dijo, dice Dios que desobedeciste. ¿Qué dijo Saúl? No, yo lo hice. No reconoció. ¿Qué hizo David? Reconozco que contra Dios yo he pecado. Reconocer es la clave a la restauración de un carácter sano. Tú no puedes avanzar con un carácter dañado, con orgullo, con estas cosas que mencionamos. Tienes que dejar que Dios te sane. Tienes que arrepentirte. Dice la palabra en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse. Rindan esas áreas y luego vendrán tiempos de restauración. Los tiempos de restauración es cuando ya tienes tu matrimonio sólido, tus hijos, tu familia, estás sirviéndole a Dios, pero ya no hay áreas que te afectan en tu carácter. Cuando tú eres restaurado,
eres sanado y puedes crecer en la obra de Dios. Puedes avanzar en la obra de Dios, que no sea temporal. El día de mañana te tiene que sentar o bajar porque no rendiste una área inmoral, porque no rendiste algo en tu temperamento. Es así como Dios va formando el carácter. Tenemos que rendirnos, quebrarnos, humillarnos delante de Dios. Porque Dios da gracia al humilde. Porque Dios exalta al que se humilla. No dejemos que el diablo lo hice en contra, sino a favor de nosotros. ¿Cómo quieres ver tu crecimiento? Humíllate. ¿Por qué dice pastor? ¿Por qué a mí siempre que tengo un problema me mandan a humillarme? Porque al humilde Dios lo exalta. Al humilde Dios le da gracia. Tengo un problema en mi matrimonio, humíllate, hijo, humíllate. Tengo un problema con mis hijos, humíllate. Tengo un problema de migración, humíllate. Tengo un problema de enfermedad, humíllate. Si mi pueblo se humillara, dice Dios, no le está hablando al inconverso, no le está hablando a la gente, le está hablando a su pueblo, porque el pueblo tiene orgullo, el pueblo no reconoce, el pueblo no quiere ceder, el pueblo en los tiempos de adoración está con los brazos cruzados, el diablo se los está llevando y no quieren soltar la ira, no quieren soltar el enojo, no quieren soltar el problema, pero ríndelo delante de Dios. Ríndelo delante de Dios, québrate delante de Dios, tírate cabeza a tierra delante de Dios y a ver si Dios no te levanta, a ver si Dios no te exalta.